en Vladimir a la Una. Saludamos a Juan Carlos Tano, quien es presidente de la Asociación de Colombianas y Colombianos en Venezuela. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Estoy leyendo aquí un subtítulo de una declaración que reproduce el Nacional, una declaración tuya. Dice, Juan Carlos Tano, presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela, aseguró tener testimonios del trato indebido que sufren los colombianos en la frontera. Creo que ese titular no corresponde con lo comentado o conversado en las horas de la mañana en el canal BTV. Por el contrario, lo que estamos afirmando es que hay un reconocimiento frente a la situación de frontera. Nosotros hemos dicho y hemos señalado que si hay un actor que viola los derechos humanos de la colombianidad, está justamente en el costado colombiano. De hecho, los 5 millones de colombianos que viven en el territorio venezolano, en su mayoría han sufrido violaciones a los derechos humanos en Colombia. Entonces creo que ese titular está manipulado, no corresponde a la realidad, ni siquiera a lo expresado públicamente, ni mucho menos lo que se ha trabajado en el corredor fronterizo. Ahora, ustedes han trabajado con las comunidades que viven en la frontera, han tenido testimonios de personas que hayan sido desalojadas, de familiares de personas que han sido desalojadas de sus casas y enviados a Colombia. Sí, nosotros tenemos testimonios de los familiares que quedan, lógicamente, luego de las deportaciones, porque finalmente quienes han sido deportados violaron la normativa migratoria en el territorio venezolano. ¿Por qué la violaron? ¿Qué violaron? ¿Qué porque la Ley de Migración y Extranjería venezolana, del año 2004, tiene 3 calificativos en términos migratorios, ¿no? Los no migrantes son aquellos que entran al país en condición de turistas. Los migrantes temporales tienen hasta 1 año y renuevan sus documentos cada año. Y los permanentes son los residentes. Esta población deportada no tenía ninguno de los 3 calificativos y muchos tenían documentos sellados en las fronteras como turistas, y eso le da impedimento para ejercer cualquier actividad de tipo económico. Nosotros conocemos esa realidad, por eso hemos acompañado a la familia de algunos deportados y nos han contado la realidad de esa población. Por eso no corresponde la realidad que titula el periódico frente a lo que estamos haciendo. Adicional a eso, hemos corroborado lógicamente que todavía dentro de esos deportados no hemos encontrado ninguno que haya sido solicitante de refugio ni que tenga el estatus de refugiado. De ACNUR. De ACNUR, de la Comisión Nacional para los Refugiados, la CONARE, que es la que otorga el estatus, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la Asociación de Colombianos, quien se afilia a la Asociación de Colombianos, tiene la posibilidad de tener asesoría, acompañamiento de manera permanente. Y esa población pide al acompañamiento de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. La realidad es que el tema fronterizo estaba desbordado. Esa es la realidad de allí. Y estaba desbordado por la ausencia de la política pública en materia económica del gobierno colombiano. Mire, la frontera, esa frontera debe tener por lo menos 30 años de ausencia de los gobiernos colombianos. Esa frontera superó la época de los 70, la alta cotización del bolívar en el plano internacional, 17, 18, 19 pesos. Esa frontera ya superó la presencia del narcotráfico en los 80. Y esa frontera aún no ha podido superar la presencia del paramilitarismo en los 90. Esa zona, Táchira, norte de Santander, fue la zona que el iguano, paramilitar confeso, terminó diciéndole a la justicia en Colombia: asesinamos a 8.200 ciudadanos, los llevamos a los hornos crematorios. Eso no ha podido superarse y eso es, lógicamente, lo que le hace falta a la frontera, una política de atención. Son 30 años de ausencia de un gobierno y del Estado colombiano. ¿Qué papel juega la guerrilla en todo esto, lo que está pasando en la frontera en este momento? Porque se habla del paramilitarismo, pero la guerrilla opera, no opera en esa zona. Lo que pasa es que la Alta Guajira tiene algún nivel de incidencia de factores insurreccionales, ¿no? Y los llanos tienen un factor de incidencia, la zona del Catatumbo también, pero no es el escenario de mayor copamiento frente al conflicto militar colombiano. ¿Por qué? Porque el conflicto colombiano está más hacia el centro y más hacia el sur del país. No habría una compensación frente a lo que desarrolla el paramilitarismo y las acciones que tiene 3 o 4 grupos guerrilleros en esa zona del país. Además de eso... ¿En territorio venezolano no hay grupos guerrilleros? Esa campaña la adelantó el senador Álvaro Uribe en julio, por allá ante la comunidad internacional, y bueno, realmente fracasó, ¿no? Porque más que existiera la presencia guerrillera en el territorio venezolano, hay población desplazada en zonas donde existe conflicto. Para el senador Álvaro Uribe, quien fue desplazado en zonas donde el paramilitarismo llegó, puede calificarlo en su condición de guerrillero. Significaría entonces que aquí habrían por lo menos 250.000. ¿Por qué? Porque aquí hay 250.000 personas que son refugiados de facto, de tipo natural, según el ACNUR. Y esa población viene de zonas convulsionadas, donde hay desarrollo del conflicto militar colombiano. Ahora, volviendo al tema económico, la realidad del dólar today, la fijación del precio del dólar
se dice que se fija en Colombia. La fijación de la correlación Bolívar-peso también en las casas de cambio. Explícanos un poco cuál es la verdad verdadera de esto, por lo menos de tu óptica, Juan Carlos. Vladimir, fíjese, el Banco de la República de Colombia emitió una resolución externa, la número 8 del 5 de mayo del año 2000. Esa resolución logró resolver el tema de las casas de cambio y también creó a los cambistas, que se les llaman profesionales de la compra y venta de la divisa. Estas dos estructuras cambiarias en Colombia tienen la anuencia del Banco de la República en su resolución. Una estructura tiene la formalidad del caso, donde se le exige para activarse, para tener capital sobre $2.500.000. A los cambistas en Cúcuta solo se les exige inscribirse en la Cámara de Comercio y hacer un registro en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tipo CENIAT. Correcto. Es decir, unos tienen la rigurosidad de la superintendencia financiera y otros tienen la complacencia total de la misma estructura. Los cambistas determinan un valor empobrecido del bolívar en la frontera. Los cambistas, cuando pagan hoy a 4.9 por cada bolívar, están fortaleciendo el contrabando. ¿Por qué? Porque no habría contrabando si no hay bolívar empobrecido. Si yo tengo que venir a Venezuela a comprar 1 kilo de arroz y el bolívar, y tengo que comprar bolívares a 249 como está hoy en el Banco de la República, no me alcanza. Porque con 2.700 pesos que compro 1 kilo de arroz en Colombia, obtendría en Venezuela, para Venezuela, al cambiarlo en el banco, 11 bolívares. Con eso no compro 1 kilo de arroz. Por el contrario, tomo esos 2.700, se los llevo a un cambista y este señor cambista me da 560 bolívares y con eso compro 21 kilos de arroz en el territorio venezolano. Significa que la resolución 8 es el soporte de la estructura. Si se elimina esa resolución, se acabaría parte del problema. Tenemos que ir a la pausa y el retorno seguimos explicándolo. Ya venimos con Juan Carlos Thanos, quien es presidente de la Asociación de Colombianas y Colombianos en Venezuela.